estamos ahí adorando a Dios, invocando al Señor, y de repente Elías Severino dice, ve un fuego que se metió, una luz que se metió por la ventana, y esa luz se metió por dentro. Yo comencé a hablar un género de lengua africana, hebrea, un género de lengua, mira, y caí en un mueble que había ahí, y no podía parar de hablar en lengua. Ronnie, desde ahí mi vida no fue la misma. Yo fui marcado por el Espíritu Santo y comencé a tener experiencias con Dios extraordinarios. Me acuerdo que después de eso, yo comencé a ir a los hospitales, a orar por los enfermos. Y el primer milagro tangible que yo vi en el hospital era una muchacha que tenía 8 días en el MUSA, que no podía mover su lado derecho, ni las piernas ni los pies, no podía caminar. Tenían 8 días, y en esos 8 días le habían hecho todo tipo de análisis y no le salía nada. Y cuando llegamos a esa habitación, yo y un joven... Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo, el evangelista Ronnie Rosario, desde la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Esta es su sesión Viviendo en lo Sobrenatural, contenido cristiano para los jóvenes, para aquellos que dicen no hay esperanza. Todavía hay esperanza, todavía hay una generación que se guarda para Dios. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que Dios está usando en la ciudad poderosamente. Fernando Vázquez, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano evangelista Ronnie Rosario. De verdad que para mí es más que un honor estar por medio de esta plataforma, compartiendo mi testimonio y lo que Dios está haciendo. Yo sé que muchas personas que van a ver este video van a ser bendecidos de gran manera, mi hermano Ronnie. Mi hermano Rosario. Fernando, para mí es un honor que tú estés aquí junto a mí y esta plataforma Viviendo lo Sobrenatural, Ministerio Generación Renuente. Suscríbete ahí. Y yo sé que esto va a ser de gran bendición. ¿Cómo fue tu convención de fe? ¿Cómo fue ese escenario? ¿Cómo fue que Dios te atrajo a lo de él, a su ministerio, a todo lo que tenga que ver con tu llamado y todo eso? Bueno, todo el que me conoce sabe que yo vengo de una familia que no es cristiana, pero cuando Dios tiene propósito con un hombre y una mujer de Dios, a Dios no le importa de qué familia tú vengas. Yo, desde que tenía uso de razón, siempre tenía en mi mente que si yo partía de esta tierra, iba a ir a una perdición eterna. Y cuando yo fui creciendo, yo comencé a andar en las calles. No era delincuente, verifico aquí, no era delincuente, pero sí me gustaba mucho las mujeres, la discoteca, los billares. Salía a los trines, salía con una jovencita, hacía lo que iba a hacer, pero cuando llegaba a mi cuarto se sentía ese vacío tan profundo en mi corazón. Y me acuerdo yo, mi hermano Ronnie, que un día yo estoy en mi cuarto ahí pensativo y de repente me quedo dormido. Y cuando me quedo dormido, entro en una visión donde un fuego viene para encima de mí. Y de repente un personaje desciende del cielo con vestidura blanca y su rostro resplandeciente. Y ese personaje extendió la mano y paró el fuego. Y cuando paró el fuego, ese personaje se acercó a mí y me dijo: Fernando, te salvé de la muerte porque te amo. Y desapareció. Y eso me impactó. Yo me quedé con eso plasmado en mi mente y en mi corazón. Me acuerdo yo después que años después tengo otro sueño donde viene un autobús grande para encima de mí. Y cuando el autobús grande viene para encima de mí, de repente ese mismo personaje que se me reveló en el sueño, cuando el fuego venía para encima de mí, ese mismo personaje Ronnie se me reveló y de repente paró el autobús con la mano. Y cuando paró el autobús, luego me miró y me dijo: hijo, te salvé de la muerte porque te amo y tengo propósito contigo. Y desapareció. Y yo dije: Dios me está llamando, yo tengo que ser cristiano, yo tengo que servirle a Dios. Y me acuerdo que un 30 de octubre de 2014, yo dije: yo estoy cansado de vivir lo mismo, de estar en la misma situación. Yo salgo con una jovencita, me pongo tenis caro, ropa cara, pero siento ese vacío en mi corazón. Y yo sé que el mundo no puede llenar ese vacío que hay en mi corazón. Y decidí entregarle mi vida a Cristo. Y mi hermano, y de verdad, de lo único que yo me arrepiento es de no haber servirle a Cristo antes. Gloria a Dios. Ustedes ven que Dios, cuando tiene propósito con alguien, Amén. Siempre, yo siempre, de los evangélicos que yo conozco, de los predicadores, siempre he visto su testimonio y siempre tienen una visión fuerte, una visión como que no es común, como que no es normal. Y yo veo que cuando la gente tiene propósito grande con Dios,
siempre tiene sueños extraordinarios. Dios los llama de una forma que no llama a cualquiera. Porque hay gente que tú has visto que se convierten, los llama, se convierte, una vida normal, va a la iglesia y todo, y lleva una vida de santidad. Por ahí otros que tienen como un llamado especial desde antes de ellos predicar o Dios usarlo, ellos tienen una visión. Ahora bien, eso me llama la atención en mi pata, porque todavía hay juventud que Dios llama. Amén. Hay una juventud que Dios llama con poder, con gloria, con majestad. Y yo sé que hay gente que Dios lo llama tan profundo, Fernando, que han tenido sueños, han tenido visiones, y ellos han dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué ese sueño, esa gran visión? Porque eso me aparece. ¿Qué es lo que pasa? Y ellos no entienden que es Dios que lo está llamando a lo grande. Ahora bien, después que Dios te llamó y tú decías que estaba perdido en el mundo de su sistema, claro, un joven ciego, ignorante en el mundo de su sistema, quiere los placeres del mundo. Ahora bien, cuando tú tienes tu convención de fe, que Dios te llama con esa expectativa tan grande de lo que Dios te reveló. Ahora, ¿cómo Fernando se vuelve predicador? ¿Cómo Dios lo llama a esa etapa? ¿Cómo fue eso? Dime los pasos. ¿Cómo tú sabías que Dios te estaba llamando a predicar? Algo que se me pasó, Ronnie. Yo me acuerdo, antes de yo ser cristiano, o sea, como un año antes, yo trabajaba en Zona Franca, en la fábrica de oro ahí. Y había un varón que se sentaba al lado de mí. Yo me acuerdo que ese varón un día llegó y me dijo, varón, Fernán, yo tuve un sueño contigo anoche, donde yo te vi en una plataforma predicando el evangelio. Me dijo, tú vas a ser cristiano y vas a ser predicador. Y yo, o sea, hasta me reí, pero vi, cuando vine a los pies de Cristo, que comienzo a buscar a Dios. Me acuerdo que cuando yo vine a los pies del Señor, yo no oraba como oro ahora, siempre vivía de actividad en actividad, pero 8 meses después, el Señor comenzó a tratar conmigo. Y lo que Dios utilizó, Ronnie, la gente se va a quedar sorprendido. ¿Sabe quién Dios utilizó para que yo buscara a Dios profundamente? A Juan Carlos Harrigan. Wow. Yo me acuerdo que yo estaba en una peluquería donde el cuñado de Carlos Gil, tú sabes que es amigo de Juan Carlos Harrigan. Entonces el peluquero de esa barbería que está en Estados Unidos ahora, él siempre hablaba y criticaba a los predicadores. Y yo veo que en una ocasión yo estoy ahí y llega Juan Carlos Harrigan y Carlos Gil. Yo no conocía a Juan Carlos Harrigan. Y cuando Juan Carlos Harrigan llega, yo veo que todas las personas que están ahí en la peluquería se quedan callados y se quedan como sorprendidos. Yo digo, pero acá, pero ¿quién es esta persona? Que yo veo que esta persona estaba haciendo cuentos, estaban riendo, y cuando llega este hombre, yo veo que todo el mundo se queda callado y se queda sorprendido. Y Juan Carlos se sienta ahí y el peluquero lo está recortando ahí. Yo veo que el peluquero está así calladito y no dice nada. Entonces cuando Juan Carlos se va, el peluquero me jala para afuera y me dice, Fernán, ¿tú no conocías a ese? Yo dije, no, yo no conozco a esa persona. Me dijo, ese es Juan Carlos Harrigan, ese es el predicador más usado que yo he visto. Ese hombre le pone la mano a los paralíticos se paran. Entonces yo me quedé sorprendido porque yo dije, ve acá, pero esta persona que vive criticando a los predicadores y hablando siempre del evangelio, se la está dando a este hombre, está diciendo que Dios verdaderamente Dios lo usa y que no inventa como nosotros. Entonces eso me dio curiosidad de buscar a ese hombre en YouTube. Cuando lo busco en YouTube, veo esos videos donde veo a Juan Carlos orando por los paralíticos parándose, personas cayendo endemoniadas, siendo libres, las almas siendo convencidas del pecado. Desde ahí, Ronnie, yo sentí una pasión por buscar a Dios y meterme profundamente con Dios. Wow. Yo siempre, yo me río porque es difícil que un predicador que esté comenzando o alguien que tenga aspiración de Dios llamarlo a predicar, siempre coge de modelo Juan Carlos Harrigan. Yo, gracias al Señor, que no te voy a dar testimonio ahora mismo de lo mío, porque estoy con mi hermano Fernando, pero en verdad, Juan Carlos Harrigan ha sido instrumento poderoso para la juventud de una generación que subió no después de Juan Carlos, sino que está ahí. Una generación que dice, yo cuando vi los videos de ese hombre fui bautizado en el Espíritu. Cuando yo vi ese hombre que Dios lo usa tanto, Juan Carlos es una inspiración de muchos jóvenes. Dios te bendiga, Juan Carlos Harrigan, donde quiera que tú estés, Kansas City. Si ves este video, quedas bendecido, pero es verdad que esto ha sido una bendición para muchos jóvenes. Mira cómo, oye, un hombre te mete en la peluquería, él relaja
con todos los predicadores, no respeta a nadie. Sí. Entonces cuando se mete el hombre de Dios se queda callado. ¿Sabe por qué? ¿Qué se gana eso? Cuando te respetan en el mundo espiritual. Amén. Así ¿De es. qué te vale que te respeten los hombres? Si al final cuando tú te vas se van a burlar de ti. Que te respete el mundo espiritual. Ya con eso es suficiente. La gente está buscando fama, buscando ser aplaudido, queriendo salir en todos los afiches, en todas las plataformas. Pero cuando tú ves y lo pesas en balanza, el mundo espiritual ni lo conoce. Y esos tres jóvenes, Fernando, cuando vieron echando un demonio fuera a Pablo, y ellos dijeron en el nombre que echa a Pablo fuera, y el demonio le dio una pela a los tres jóvenes. Y ellos, oye, le dio una pela que eso salieron hasta golpeados, porque no es el nombre, es a quien tú le sirves en el nombre. Amén, así Porque hay es. gente que creen que van a relajar con este evangelio, y con el evangelio no relaja a nadie. El evangelio no es manchado. Te puedes manchar tú, pero no el evangelio. Hay una generación, Fernando, que no se contamina. Así es. Hay una generación que está guardándose para Dios. Y es más, yo digo algo, una generación tan poderosa que van a ver este video y se van a activar. Hay una generación que la gente dice, la generación está perdida, los jóvenes están perdidos en la droga, en el robo, en los atracos. Pero hay una generación que Dios va a usar con poder en San Pedro de Macorís. Amén, así es. Yo digo esto por profecía. Hay una generación. Hay una generación, Fernando, que Dios va a usar con poder y con lo sobrenatural otra vez. Yo no tengo que meterme, ay Dios mío, yo me voy a meter en candela ahora, ¿entiendes? Me voy a meter en rojo ahora. En rojo me voy a meter. ¿Cómo va a ser posible que tú, cuando te inviten a una actividad, y tú busques el Facebook de la iglesia, y busques uno por uno los miembros, y cuando tú vas a la actividad, tú dices, fulana, ven acá, dice el Señor, pero tú te metiste en sus redes sociales? Fernando, que no tienen nada, no tienen intimidad. Dios revela todavía. Dios habla todavía. Hay profetas todavía. Hombres de Dios que se guardan con Dios, que no tienen que ver tus redes sociales. Es más, que no saben quién tú eres. Y Dios le habla. Le enseña el mapa tuyo y Dios le habla todavía. ¿Ha escaseado el poder de Dios? No. ¿Ha escaseado su voz? No. ¿Ha escaseado tú escuchar a Dios? ¿Ha escaseado tú entregarte a Dios? ¿Sabes por qué? Por los afanes de este mundo. La fe de muchos ha menguado, pero como decía, hay una generación que marca la diferencia y la persona lo que tienen es que dedicarse a buscar a Dios profundamente, no por lo que Dios le pueda dar, sino por lo que Dios es en nuestras vidas. Exacto. Yo me acuerdo, Claro. Ronnie, que a los 8 meses yo conocía a Michael Tejeda, tú lo conoces, que él está Sí. descarriado, un muchacho que Dios usaba terrible, grandemente. Yo me pegué de Michael y Michael fue que me enseñó a mí a buscar a Dios. Wow. Cuando pasó lo de Juan Carlos, que yo tuve esa sed, esa pasión de buscar a Dios, yo me pegué de Michael Tejeda, un joven que yo estaba usando grandemente aquí en San Pedro. Y me recuerdo que Michael la primera vez me llevó para el monte, 4 días de ayuno. Allá duramos 4 días de ayuno y oración allá en el monte. Y Michael me dijo, si tú quieres que Dios te use, lee mucho, ayuna y ora, y tú vas a ver en un futuro el poder de Dios manifestarse. Y yo comencé a buscar a Dios. Me acuerdo, Ronnie, que yo trabajaba en la fábrica de oro, como te dije ahorita, y duramos 3 meses yendo para el monte de Consuelo. Arrancábamos de aquí a las 11 de la noche, amanecíamos allá orando, y a las 5:45 de la mañana regresábamos, y yo me iba para allá al trabajo a trabajar con ese sueño. Y yo estaba, Ronnie, y estoy aferrado al Espíritu Santo. Y me acuerdo que una persona me dijo, Fernando, tú estás así porque tú estás en el primer amor. Y cuando yo regresé a mi casa, yo dije, Señor, pero si tú eres lo primordial en nuestras vidas, ese primer amor nunca debe apartarse de nosotros, sino que siempre nosotros debemos de vivir una vida aferrada a ti y con anhelo por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que yo aprendí, Ronnie, aferrarme al Espíritu Santo, a enamorarme del Espíritu Santo, a entender que sin Él no soy nada y que sin Él no puedo hacer nada. Todo el que me conoce y sabe que lo primordial en mi vida no es el ministerio, no es la puerta que Dios me abra, que lo primordial en mi vida no es mi familia, lo primordial en mi vida es el Espíritu Santo. Porque Él es que ha hecho la gran obra en mi vida y es que me va a llevar al camino de la vida eterna. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que muchas personas le dan más prioridad al ministerio, le dan más prioridad a las cosas seculares que al Espíritu Santo. Y lamentablemente sin el Espíritu Santo no podemos ser victoriosos en lo que Dios nos encomendó aquí en la tierra. Así que mi consejo es
que la generación debe enamorarse de la presencia de Dios, durar tiempo con Dios en oración, anhelando a Dios. No orar por orar, sino orar, hablar con Él, porque anhela durar tiempo con Él. Porque cuando tú te enamoras, Ronnie, del Espíritu Santo, es cuando una persona está enamorada. Tú sabes, cuando una persona se enamora de una joven, le pasan la hora ni cuenta se da. Así mismo es cuando tú estás enamorado del Espíritu Santo. Tú te arrodillas a hablar con Él y te pasan la hora y tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque hay un anhelo en ti por Él. Y eso es lo que Dios está buscando, una generación que tenga anhelo por el Espíritu Santo. Y aquellos que tienen anhelo por el Espíritu Santo van a recibir el derramamiento que se va a manifestar. Porque viene un derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que están en el secreto. Y Dios va a manifestar su gloria en público. Porque hay muchos que quieren ver a Dios manifestarse en público, pero no tienen secreto con Dios, hermano. Tú te metes en rojo. Lamentablemente, no tienen secreto con Dios. Se están dejando contaminar y arropar por el sistema. Y nosotros no somos llamados para dejarnos llevar por la corriente del sistema. Nosotros somos llamados para dejarnos llevar por la corriente del Espíritu Santo. Y algo poderoso, que Dios te bendiga, Michael Tejeda, donde quiera que tú estés. Recuerda que Dios tiene propósito grande contigo, hombre de Dios. Mira, es algo impresionante lo que tú dijiste. Yo quiero saber, mi hermano Fernando, ¿cuál ha sido la experiencia sobrenatural en tu vida cuando tú llegas a ese escenario, llegas a predicar en una iglesia? ¿Cuál es el secreto de Dios hablarte para que le hables a los otros? ¿Qué experiencia sobrenatural tú has visto? ¿Qué milagro Dios te ha permitido manifestar en ti? ¿Cómo ha sido tu vida en lo sobrenatural? Bueno, la primera experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo, me acuerdo yo que yo tenía 2 años buscando el bautismo del Espíritu Santo profundamente. Un amigo mío que se llama Francisco Rodríguez, que ha sido de bendición para mi ministerio, de verdad. Y le agradezco mucho, él es testigo. Yo duré 2 años buscando el bautismo. Me acuerdo yo que también iba con Elías Severino, Alberto Gil, Carlito Palmonte, buscando a Dios profundamente. Son personas que de verdad fueron de bendición para mi ministerio, para mi crecimiento, que creyeron en mí cuando nadie me conocía. Y me acuerdo yo, Ronnie, que yo tenía 2 años buscando el bautismo del Espíritu Santo y no acontecía nada. Pero yo entendí algo, que el que el persistente en Dios recibe los beneficios espirituales. Porque hay mucha gente que están buscando algo en Dios, pero cuando no ven la evidencia, ellos se desesperan y vuelven atrás y no persisten en lo que están haciendo. Pero yo aprendí a ser persistente y yo persistía buscando a Dios. Me acuerdo que tomé 3 días de ayuno para el Monte Consuelo en la montaña y le decía: Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo y el don de hablar en lengua. Y me acuerdo que 2 días después que yo salí de desayuno, me encontraba en un aposento alto con Elías Severino, Alberto Gil y Carlito. Y de repente estamos ahí adorando a Dios, invocando al Señor. Y de repente Elías Severino dice, ve un fuego que se metió, una luz que se metió por la ventana. Y esa luz se metió por dentro. Yo comencé a hablar un género de lengua africana, hebrea, un género de lengua. Mira, y caí en un mueble que había ahí. Y no podía parar de hablar en lengua. Desde ahí mi vida no fue la misma. Yo fui marcado por el Espíritu Santo y comencé a tener experiencias con Dios extraordinarias. Me acuerdo que después de eso, yo comencé a ir a los hospitales, a orar por los enfermos. Y el primer milagro tangible que yo vi en el hospital era una muchacha que tenía 8 días en el MUSA, que no podía mover su lado derecho, ni las piernas ni los pies, no podía caminar. Tenían 8 días y en esos 8 días le habían hecho todo tipo de análisis y no le salía nada. Y cuando llegamos a esa habitación, yo y un joven que se llama Ángel Cueto también, que está descarriado, oramos por ese joven creyendo que Dios va a hacer la obra en él. Me acuerdo que entramos a esa habitación y ahí están los familiares de la muchacha llorando porque le habían hecho todo tipo de análisis y no le salía nada. Y cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo me dijo: reprende todo espíritu de brujería. Y yo reprendí todo espíritu de brujería. Y cuando terminamos de orar, el Espíritu Santo me dijo: déjale tu número de teléfono para que ella testifique del milagro. Ronnie, le dejé mi número de teléfono. A los 7 minutos, cuando estamos en la segunda planta del MUSA, me llama la prima de la muchacha y me dice: varón de Dios, venga a ver lo que hizo su Dios. Cuando subimos a la tercera planta, en la habitación que estaba la muchacha, ahí se encontraban los médicos y se encontraban los familiares de la muchacha. Cuando subimos, allá estaba la muchacha moviendo los pies, moviendo la mano.
y los médicos tenían el pico así. Dios amado. Estaban turbados porque ellos no entendían lo que habían pasado. Y entonces no podían negar lo que Dios hizo. Porque ellos tenían 8 días buscando lo que le pasaba a la muchacha por los rayos X, no salía, porque hay cosas que no salen en rayos X. Las cosas espiritual se discierne con lo espiritual. Varón, yo me metí que por un Y esa ataque, muchacha, después se monte, ¿no? y esa muchacha fue sana. Me acuerdo yo que al otro día vi en el estado de la prima de ella, donde la muchacha estaba adorando a Dios en la iglesia, porque ese día aceptó al Señor. Ese día se convirtieron 8 personas en el Musa. Dios rompió una cadena. Eso no lo hice yo, eso no lo hizo Ángel Cueto, eso lo hizo mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Wow, lo que es sobrenatural, Dios amado. Es algo tan poderoso lo que Dios hizo contigo y te metiste en esa sala del Musa. Qué experiencia vivida. Eso me dejó atónito, porque siempre la generación que está creciendo y está comenzando a crecer en Dios, no voy a dejar pasar y resaltar el hombre de Dios, Francisco Rodríguez, mi hermano. Lo amo y lo quiero. Está un poquito guapo conmigo, pero yo me enfrío con él. Ahorita hablamos face to face. Entonces, siempre cuando la nueva generación está creciendo, siempre, y quiere ver lo de Dios, siempre va a los hospitales. Tú no te fijas que la generación que sube, siempre, no importando qué hombre de Dios que esté ya de renombre, puede ser Juan Carlos, Carlos Gil, Alberto José, todas las generaciones, si no pasan por el Musa, no son predicadores. Dios no lo usa en milagros. Todo el que dice, Dios me va a usar en milagros, va al Musa. Y a la mayor experiencia que Dios ha hecho tan poderosamente ha sido en el Musa. Amén, así es. Porque yo me recuerdo cuando yo fui, que siempre testifico esto, eso me llena de gozo, que cuando yo me metí, había un hombre que tenía una semana con hipo. Y fuimos allá, Miguel Ángel me testigo, fuimos, y cuando yo oré por él, el hombre se le fue el hipo. Y cuando yo le digo que era Cristo, él dice que no, y el hipo le volvió otra vez. Entonces siempre las grandes evidencias de lo que Dios va a hacer contigo siempre están en el Musa. Dios mío. Amén, Oye, los grandes ministros testifican del Musa. Yo he visto predicaciones de Juan Carlos que él dice, cuando yo iba al Musa, antes de alcanzar el poder de Dios, que él testifica que iba sin poder, la gente se le caía, él orando por los dientes, se le caían, no le salía la muela. Oró por una joven que al otro día se murió y lo llamaron las familiares, pero déjame que tú oraste, ayer murió. Y Juan Carlos lo llamaban para que una gente cuando estaba enferma, ore por el varón para que ya se muera. Y la gente se moría. Y la gente se moría. Es algo impresionante. Y wow, qué experiencia más poderosa. Cuéntanos otra experiencia, Fernando, cuando tú vas a la iglesia, cuando te invitan a una invitación de la iglesia. Yo he visto cómo Dios te usa, hemos compartido escenarios juntos, he visto cómo Dios te ha usado de una manera sobrenatural, te usa en profecía, Dios te habla en la palabra. De verdad que tú eres un joven, de los pocos jóvenes que quedan con tanta pasión del Espíritu Santo, oye, esto es algo icónico, porque la generación de ahora, están buscando más la influencia y más las redes que lo de Dios. Decía un predicador hoy, que dónde están esa generación que los que hablan por las redes no se manifiesta en público. Él dice que dónde está la gente que dice separar entre paralíticos, dicen ellos en las redes, pero cuando tú lo invitas a una invitación y hay un paralítico, hay una gente enferma, no pasa nada, se quedan en las redes sociales. Sí, algo que debemos de entender, que los milagros no dependen de nosotros, los milagros dependen de Dios. Porque en una ocasión Dios me puede usar en una iglesia, sanar a una persona, pero llevan a una persona enferma y yo estoy en otra iglesia y puede ser que esa persona no sea sanada, porque Sí, eso no depende así es. del predicador, eso depende de Dios. Eso es lo que debe tener claro la persona que lleva la palabra de Dios. Por eso el predicador cada día debe ser dirigido por el Espíritu Santo, porque cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo va a ser victorioso en todo lo que emprendas. Ronnie, el Señor, cuando me bautizó con el Espíritu, que yo comencé a tener experiencia, el Señor me comenzó a abrir puertas. Yo me acuerdo que la primera persona que Dios usó para abrirme una puerta fuera de mi iglesia fue Francisco Rodríguez. Wow. Y de ahí yo prediqué en su iglesia. El Señor me comenzó a utilizar. Me acuerdo yo que yo estaba predicando en una iglesia allá en La Colina. Había una muchacha que tenía 2 años con una muleta, que no podía caminar sin muleta. Yo estoy predicando ahí, de repente el Espíritu Santo me dice, camina hacia atrás.
Y cuando yo voy caminando hacia atrás, veo a la muchacha con la muleta. Yo digo, ¿qué tiempo debe con esa muleta? La muchacha me dijo 2 años. Y cuando yo le puse la mano a la muchacha soltó la muleta y salió caminando. Y lo fuerte es, ¿saben qué me dijo la muchacha? Varón de Dios, anoche yo tuve una revelación donde vino un predicador, puso la mano sobre mí y yo fui sana. O sea, que fue el Espíritu que me dirigió a poner la mano en esa muchacha, porque ya él había determinado un milagro sobre ella. Y después yo volví a esa iglesia y la muchacha se me pegó, dijo, varón, yo soy de la muleta, o sea, sin muleta. O sea, un milagro tangible. Lo que pasa es que hay cosas que hemos visto que no se graban. Y de verdad que Dios ha hecho grandes cosas, Ronnie. Yo he llegado a iglesia, he visto a Dios alargar brazo corto, personas ser sanas de hernias, personas vomitar resguardo, personas siendo sanas de quítel, mujeres que no podían salir embarazadas, pero por ellas han salido embarazadas. De verdad que Dios ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas. Wow, sobrenatural. La generación no toda está perdida. Hay una generación que Dios tiene que levantarlo y decirle todavía Dios te puede usar. Amén, así Una es. generación poderosa. Se va a levantar una generación tan poderosa, Fernando, que tú vas a ver de lo que nosotros estamos hablando hoy. Tú vas a ver la manifestación unos años, meses más adelante. Amén. Vas a ver cómo van a haber mujeres empoderadas. A mí me encanta cuando las mujeres se levantan. Hay una Yesenia Ten por ahí. Hay mujeres, una panameña que Dios la está usando poderosamente. La misma esposa de Moisés Bell, el Betty predicador de Panamá. Betty Silvestre, la hija Betty del pastor, Silvestre. una mujer que Dios Oye, usa esa mujer, grandemente. oye, Dios está levantando una Johanna, generación. la esposa de Michael también. De Dios Michael usa también. tremendamente, de verdad Oye, que sí. Dios está usando una generación poderosa. Yo Amén. siempre, yo sé lo que yo más le tengo miedo. Yo siempre digo que Dios usa más a mi esposa que a mí. Mi esposa en el espíritu, Dios le muestra la cosa y yo le tengo miedo porque ocurren. Sí. Digo, si a ti Dios te revela algo y del sueño, yo te tengo miedo porque eso ocurre de una vez. Oye, Dios usa a esa muchachita, mira, yo he visto cosas con ella que cuando a lo primero ella se convirtió, que iba para el Musa, no importando el clima, lloviendo, se quitaba la chancleta. Yo me gozaba cuando la veía predicar en la sala, moviéndose de aquí para allá. Y oye, mira, esa muchacha, Dios mío, ella dice, mi amor, no diga eso, pero Dios usa a mi esposa en el espíritu más que a mí. Y ella dice, no, porque tú eres un hombre de oración, tú eres un hombre de... No importa, el asunto está en la obediencia. Amén, Tú puedes orar horas, tú puedes clamar, tú puedes ser un súper evangélico, un súper predicador, pero tiene poca obediencia. Y si tiene poca obediencia, ¿de qué te vale todo eso? Porque Saúl, ¿de qué le valió los sacrificios si él desobedeció a Dios? Y por eso Dios lo desechó. A Dios no le importa los grandes sacrificios que tú hagas si eres desobediente. ¿Cuántos predicadores no andan por ahí? Que tú le preguntas, ¿cuál es tu pastor? Que tú lo veas para una... Yo voy a meter en rojo ahora. Aquí se va a hablar lo que no se ha hablado. Yo no sé, que me clausuren si quieren. Pero mira, yo he visto predicadores, hermano, que cuando se presentan, nunca dicen el nombre de la iglesia ni el pastor. ¿Cómo lo van a decir el nombre si no tienen? Andan como chivos sin ley, como cabra. Tú dices, ¿esa gente dónde salieron? Dice que no, mi pastor es Jehová, mi pastor es Jesús. Tu pastor es Jehová, tu pastor es Jesús, ¿verdad? Pero alguien tiene que regirte. Tú tienes que ser guiado por un líder. Porque si tú quieres que alguien... Oye, el mayor ejemplo lo va a dar tú en un futuro. Porque si tú no obedeces y no eres sometido a nadie, nadie se te va a someter. Así. Un día te va a tocar. No, porque lo que tú siembras, tú cosechas. ¿Tú no has oído la canción de Danilo Marino? Que él dice que cuando pastoreaba una iglesia y la pastoreaba rígidamente, era un hombre que azotaba a la iglesia. Y un día dice él en la canción que cuando cerró los ojos y lo abrió, no había nadie ya. Una de las canciones dice, no había nadie ya, no había nadie ya. Se quedó vacía la iglesia porque no es de él, los miembros no son tuyos, los miembros son del Espíritu Santo, pero tú tienes que dirigirlo a través del Espíritu Santo. Tú tienes que saber cómo dirigir a una juventud, una dama, unos caballeros. ¿Sabes lo que me llama la atención de Francisco Rodríguez? Voy a resaltar algo de ese hombre de Dios. Que ese hombre de Dios ha evolucionado de tiempo en tiempo. El hombre evolucionado es un hombre que Dios lo usa no tan solo en este país, sino a nivel internacional. Es un muchacho de Dios que no se anda exhibiendo tanto. Es tan humilde el muchachito de Dios, que yo lo conozco hace mucho, de tiempo y antaño que yo conozco a Francisco, y siempre nos sentaban a hablar muchísimo y de experiencia de Dios. Y
yo digo algo, hay una generación por ahí, tú hablabas de Elías Severino, Dios te bendiga Elías, Dios te bendiga Alberto Gil, Carlitín Jr., toda esa generación están fluyendo, tú la ves, tú te metes en su canal de YouTube, tú te metes en su Facebook, en sus redes sociales y están fluyendo. Una generación que buscaban a Dios en los montes, que no salían del monte, que nadie le invitaba, no salían en la paleta pública, que ahora tú lo ves, tú ves Elías ahora y no el mismo Elías de 5 o 6 años atrás. Elías Dios lo está usando, muchachito de Dios. He tenido, gracias a Dios, el privilegio de hablar con él. He estado también él predicando en el escenario y yo he estado ahí. Y es un muchachito de verdaderamente de Dios. Algo que me impacta, para que tú bendigas a la audiencia que nos va a ver y le des un consejo, yo quiero que tú me digas, wow, esos jóvenes que están esperando en Dios, que están solteros, jóvenes que están solteros, que dicen, wow, ¿cuándo será que vendrá la mía? Y se desesperan, a veces se casan con una que Dios no le dio por pasión. Y el que se casa por pasión, cuando la pasión se vaya, se va a separar. ¿Cómo fue que Dios te dio a tu esposa? Bendícela y dime esa experiencia. Bueno, Ronnie, todo el que me conoce sabe que yo duré 10 años soltero. Dios. Y pidiéndole a Dios una esposa y no acontecía nada. Conocí a una joven y las cosas no se daban porque no era la voluntad de Dios. Y me acuerdo yo, cuando yo tenía 2 años en el evangelio, un joven amigo mío que está en New Jersey ahora, me llama, me dice, Fernández, yo tuve un sueño contigo. Yo dime, mi hermano, me dijo, yo tuve una revelación donde tú conociste una muchacha de aquí de Estados Unidos por las redes. Ella se comprometió contigo y después fue y se casó contigo y te trajo para acá. Me dijo, ¿tú estás orando con alguien de Estados Unidos? Y yo dije, no, yo no conozco a nadie de allá de Estados Unidos. Pero ya era Dios que estaba preparando la plataforma para darme a mi esposa. Y me acuerdo yo que en el 2020, en la pandemia, yo estaba orando allí en la iglesia. Yo amanecía con un amigo mío que bendigo su vida, Richard Feliciano, un joven de Dios. Él es testigo, no me deja mentir. Estamos orando ahí en la iglesia y de repente el Espíritu Santo me habla y me dice, tu esposa la va a conocer a los 30 años. Yo tenía 28. A su nombre, y yo me empanté y le dije, Richard, Dios me dijo que a mi esposa la voy a conocer a los 30 años. Y en el 2022 cumplí 30 años en enero y en febrero yo conocí a mi esposa, lo que hoy en día es mi esposa, que bendigo a esa mujer que es verdad, que es una mujer de Dios, una mujer que ha sido de gran bendición para mi vida, que siempre vive pendiente de mí. El hombre de Dios debe dirigirse por Dios, que sea Dios que le dé su esposa. Amén. Porque cuando Dios es que te da tu esposa, todas las cosas marchan bien. No todo se va a hacer color de rosa, porque los matrimonios a veces enfrentamos dificultades, a veces hay cosas que no estamos de acuerdo, pero cuando son dirigidos por Dios y Dios lo une, las cosas siempre llegan a la solución. Y yo le solto a cada joven que está soltero en buscar dirección de Dios y que sea Dios que le hable. Sí, porque Dios habla para darte esposa, porque Dios me habló a mí. Yo oraba con jovencita y le pedía a Dios, Dios me decía, no, esa no es, y me la quitaba o yo me apartaba. Pero cuando Dios dijo, te voy a dar tu esposa, y cuando conocí a mi esposa que me dijo, esa es, aquí estoy casado con ella y de verdad que ha sido de gran bendición, esa mujer que yo amo. Mi amor, un beso grande para ti, que el Señor te siga bendiciendo y yo sé que el propósito de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Tú sabes lo que me impacta como Dios da mujer. Tú ves que cuando José terminó ya la temporada de proceso, Dios, el mismo faraón dice, mire esta joven, es de buena familia, te la entregaré como esposa. Dios ve como la familia de lo que Dios te va a entregar. Sí. Porque a veces no te conviene un hombre manso y tranquilo a juntarte con una mujer que venga del mundo. Sí. Porque te va a desalvolotear. Yo imagino el proceso que pasó el profeta Osea, que Dios le dijo, vete a buscar una prostituta, cásate con ella y ten hijo con ella. Pero el profeta, hey, mira, eso es impresionante, porque el profeta cada rato tenía que ir atrás de ella, que estaba otra vez en el prostíbulo, con hijos, y estaba otra vez en el mundo que él la sacó, estaba metido ahí otra vez. Yo imagino que Osea pasó, oye, un calvario, pero Dios estaba enseñándole al profeta cómo estaba el pueblo de Israel. Siempre Dios cogía ejemplo con los profetas para darle una enseñanza cómo estaba el pueblo de Israel. Ahora, mi hermano, quiero que te despida bendiciendo a esa generación que se va a levantar, una generación que yo sé que viene poderosa y Dios está contigo. Y algo que se me ha pasado, que cuando antes de yo tener pareja, yo oraba a Dios, yo le decía a Dios, que la esposa que tú me des sea una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer que te ame a ti más que a mí,
una mujer que ame a mi hijo, una mujer que sea comprensiva y que cree en mi ministerio. Y le doy gracias a Dios que todas esas cualidades las tiene mi esposa. De verdad, por eso que resalto cada día, le digo a los amigos míos, la gran mujer que ella es. De verdad que sí. Y mi consejo es para esa generación que va a ver este video, que se aferren a Dios cada día, que sean dirigidos por el Espíritu Santo y que entiendan que sin el Espíritu Santo no van a lograr ver el propósito de Dios en su vida. Por eso cuando Jesús se levantó al tercer día, Hechos capítulo 1, que él duró 40 días instruyendo a los discípulos acerca del reino de Dios, él le dio un mandato muy importante a los discípulos. Que le dijo Ronnie: no salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. O sea, sin el Espíritu Santo no van a lograr nada. Sin el Espíritu Santo no van a poder permanecer en el camino. Sin el Espíritu Santo no van a ver los enfermos sanarse. Sin el Espíritu Santo no van a ver las almas ser libres. ¿Quieres ser victorioso en tu ministerio? Aférrate al Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto fue Sucesión Viviendo en lo Sobrenatural. Amén.